Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase del curso de Ecosistemas Marinos y Acuáticos del programa de formación de técnicos en manejo de área silvestre del Centro de Formación Técnica IDMA. En la siguiente clase, ¿cierto?, vamos a hablar sobre las propiedades del océano y del agua de mar. Y vamos a mencionar lo siguiente. Por un lado, el agua del océano tiene ciertas propiedades químicas, y ya vamos a hablar de que en general se la caracteriza como una solución química donde se encuentra un gran número de elementos químicos. La principal composición que posee el agua en términos químicos ya es principalmente cloruro, y por otro lado vamos a tener sodio. Esto hace que el agua de mar tenga una característica de considerarse salada, y aparte de esto se considera que no es muy buena para el consumo humano, ¿ya? Vamos a identificar que está compuesta además por otros componentes como potasio, calcio, magnesio y sulfato en menor proporción. Pero un 54% del agua que se encuentra en el océano, principalmente sus componentes va a ser cloruro. Por otro lado, vamos a ver de que los componentes químicos se relacionan entre sí y pueden generar diferentes variabilidad, ¿ya? Diferente variabilidad. Por ejemplo, la densidad del agua está directamente relacionada con la salinidad. Es decir, mientras más salinidad, mientras más compuestos disueltos, que son estos de acá, tenemos en el agua de mar, vamos a tener un agua que también es mucho más densa. Por otro lado, la salinidad está inversamente relacionada con la temperatura, es decir, mientras más fría el agua, aquí tenemos grados negativos ya hacia el -2, vamos a tener de que mientras más fría el agua, se va a hacer, está relacionada también con la salinidad. Por lo tanto, si el agua tiene menos temperatura, va a ser un agua, en este caso, más salina. La temperatura del océano no es algo homogéneo, ¿ya? La temperatura del océano varía bastante. De hecho, vamos a tener de que en general en las zonas tropicales vamos a tener una temperatura del océano más elevada. Además, estas mismas temperaturas están asociadas a diferentes corrientes marinas. Por ejemplo, en el caso de Chile, acá, vamos a tener de que la temperatura en el mar está asociada a que ascienden aguas frías, ¿cierto?, que vienen desde la corriente polar acá. Por otro lado, tenemos que las corrientes que se encuentran en algunos lugares, ¿cierto?, particularmente en la zona tropical, hacen que se mueva en esta dirección principalmente el agua más cálida, ¿ya? Y de hecho tenemos un centro de aguas muy cálidas en el océano Índico y en la zona del océano Pacífico, ¿cierto?, hacia Oceanía, etcétera, y estos países que están, estos países isleños. La temperatura, ¿cierto?, está inversamente relacionada con la salinidad del agua y con la densidad, por lo tanto, también están todos relacionados. Por lo tanto, vamos a tener que, mientras más alta la temperatura, como el agua se encuentra más cálida, ¿ya? Eso hace que se expanda el fluido, vamos a tener que también va a ser menor la densidad de esa agua. Por lo tanto, si nosotros hacemos un mapeo de la densidad, vamos a tener en colores más claros la densidad menor del agua. Vamos a tener que en general, esta presentación la van a tener disponible también. La densidad del agua va a ser menor, ¿cierto?, en las zonas tropicales que están sometidas a una mayor cantidad de energía, ¿ya? Y además, la densidad del agua también va a variar con la profundidad. Vamos a tener que, en general, mientras el agua sea más profunda, va a ser más densa, porque existe un peso que está cayendo sobre esa agua, que es la misma columna de agua superior, ¿cierto?, que viene de arriba. Pero si nosotros lo vemos acá, nos vamos a dar cuenta, como aparece en las líneas, ¿cierto?, se alcanzan a ver, de que el Ecuador, ¿cierto?, tiene una densidad de agua menor, ya que está mucho más cálida esa agua. La salinidad tampoco es homogénea, ¿cierto? Y en este caso está vinculada mucho a los patrones de evaporación. En este caso vamos a tener que la línea roja representa los patrones de evaporación de agua, y la línea, en este caso verde, va a representar la salinidad. Por lo tanto, hay una relación muy cercana, ¿ya? Y vamos a tener que, en general, ¿cierto?, la salinidad va a tender a aumentar en zonas tropicales, ¿cierto? Ya en los trópicos tanto de Capricornio como en el trópico arriba el trópico de Cáncer, ¿cierto? Además vamos a tener de que en general la salinidad va a ser mucho menor en las zonas en el hemisferio norte, ¿cierto?, asociado a aguas más frías, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, si nosotros ponemos todos estos elementos que hemos visto,
vamos a tener esto, de que las variables, ¿cierto?, como temperatura, densidad y salinidad, tienen relaciones, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la densidad se relaciona inversamente con la salinidad, y en general la temperatura del mar va a tener una relación también inversa con la densidad y la salinidad. Principalmente vamos a tener una temperatura mayor en las zonas ecuatoriales. Esto nos indica que la composición del mar, ¿cierto?, del océano, primero que todo, no es homogénea, ¿cierto? Vamos a tener de que, en general, la radiación solar y cómo se distribuye esa radiación solar en el planeta Tierra hace que las masas de agua en el océano sean distintas. Ya en la clase que sigue vamos a analizar de que esas diferencias en términos de química del agua hacen que también las características que tiene la diversidad de la biota, ¿cierto?, en el océano tampoco sean homogéneas. Es decir, vamos a tener, mientras mayor temperatura, generalmente vamos a tener una diversidad de especies más alta. Por lo tanto, vamos a tener que en las zonas ecuatoriales esa diversidad va a ser mayor. Y está influenciada por factores como la temperatura, salinidad y la densidad de esa agua. Esta ha sido la clase número 7. Espero que puedan estudiar, ¿cierto?, para las guías que se les van a ir entregando, para que en las futuras evaluaciones podamos tener buenas calificaciones. Hasta luego, muchas gracias.